¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este segmento de aprendizaje. El día de hoy trataremos el tema de control concreto de constitucionalidad. Para analizar el tema en cuestión, es necesario referirnos a la causa número 05352-CN de la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual los señores jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 3, con sede en la ciudad de Cuenca, elevan una consulta de constitucionalidad hacia la Corte Constitucional, manifestando cierta falta de entendimiento dentro del Código Civil. Sin embargo, los señores jueces de la Corte Constitucional determinan que el procedimiento para interponer la consulta en el control concreto de constitucionalidad es cerrado por los señores jueces y ponen en controversia el artículo 428 de la Constitución y el 142 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, haciendo énfasis en la duda razonable y motivada. Dentro de la presente sentencia, los señores jueces, al iniciar su análisis constitucional, establecen que la finalidad del control de constitucionalidad es garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales, que tiene como objetivo garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Cuando hablamos del control constitucional dentro del análisis que hacen los señores jueces constitucionales, nos referimos a tres puntos importantísimos para poder determinar el desarrollo de la sentencia. El primero es el principio de supremacía de la Constitución, en la cual los señores jueces establecen que se deberá aplicar la norma constitucional de modo directo y sin necesidad de que éstas se encuentren desarrolladas. Pero cuando éstas se desarrollan en leyes inferiores, éstas deberán apegarse en sentido estricto a los derechos reconocidos en la Constitución. Caso contrario, posee el control de constitucionalidad concreto en el Estado ecuatoriano, que es la obligación de los jueces ordinarios de elevar a la Corte Constitucional la consulta de cualquier norma que se considere inconstitucional. Aparece como una necesidad para poder justificar las normativas que no se apeguen en estricto sentido a los derechos reconocidos en la Constitución. Y cuando esto pasa, el juez que tenga la duda razonable y motivada en la ley que debe aplicar, deberá elevar la consulta a la Corte Constitucional y suspender el caso particular para que se resuelva la aplicación normativa correcta apegada a la Constitución. En esta sentencia surgen en un análisis constitucional haciendo referencia al control concreto, al alcance de la duda razonable y motivada, que se expondrá a continuación durante las diferentes intervenciones de los compañeros de grupo. Con los antecedentes ya establecidos, el análisis se basa en la relación entre el artículo 428 de la Constitución y el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aquí tenemos dos artículos de diferentes cuerpos normativos, pero ambos se complementan y se relacionan al mencionar que cuando un juez considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos, se suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente al máximo órgano de control, que es la Corte Constitucional. Esto quiere decir que el juez, en el conocimiento de un caso concreto, solo si tiene duda razonable y motivada, suspenderá el proceso jurisdiccional cuando advierta que una norma es o puede ser inconstitucional. No obstante, para elevar a la consulta a la Corte Constitucional, como ya mencioné, debe ser motivada y justificar de manera razonable y coherente que la norma no cumple con los principios constitucionales y por tanto no puede ser aplicada en el caso concreto. Este tipo de control precisamente se denomina control de constitucionalidad concreto, porque es la Corte Constitucional quien dictaminará si existe o no una antinomia con la norma supralegal, a fin de poder garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales. Además, nos mencionan estos artículos que la Corte Constitucional tiene un plazo no mayor a 45 días para poder resolver sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido este plazo la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. Y el artículo 142 ley complementa al artículo 428 en el sentido de que si la Corte Constitucional resolviera luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto retroactivo. Como lo dijo mi compañero anteriormente, en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos habla sobre la duda razonable. Esto puede dejar abierta la interpretación al ámbito jurídico, por lo cual esto nos formula una pregunta, la cual es si es que trata o no de un control difuso. Por lo cual los explicaré los diferentes tipos de controles constitucionales.
empezando con el control difuso. El control difuso es el de una facultad constitucional concedida a los órganos revestidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre la ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior. El control abstracto. El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, la cual es por razones de fondo o de forma entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. Esto debe entenderse, por tanto, que la consulta de norma dentro del control concreto de constitucionalidad plantea la obligación de los jueces ordinarios de elevar a la Corte Constitucional la consulta de cualquier norma que considere inconstitucional para que sea este órgano jurisdiccional el que resuelva sobre la posible inconstitucionalidad de una norma que debe ser. En Ecuador existe únicamente el control concentrado de constitucionalidad, por lo que corresponde solo a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma y su consecuente invalidez. Para que una consulta de norma dentro del control concreto de constitucionalidad pueda considerarse adecuadamente motivada y, por tanto, válida, la Corte Constitucional ha precisado que debe contener al menos los siguientes preceptos. 1. Identificación del enunciado normativo cuya constitucionalidad se consulta. Esta obligación que está a cargo de los jueces y juezas para denotar la relevancia constitucional. Si bien es cierto que los jueces tienen la obligación de remitir a consulta cuando existe una contradicción de una norma jurídica con la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos, tal como lo establece en el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también de acuerdo al artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La consulta de norma debe remitirse cuando existe una verdadera duda razonable, adecuadamente motivada, porque la consulta de constitucionalidad no puede tornarse en un mecanismo de dilación de justicia o vía de escape de los jueces y jueces del país, sino por el contrario, la consulta debería proceder única y exclusivamente cuando existe una motivación razonada de por qué acude a la consulta. Es decir, una coherente y exhaustiva exposición de las razones que llevan al juez o jueza a no encontrar una interpretación de la norma o su aplicación al caso que sea compatible con la Constitución. Esto no significa que debe interpretarse la inconstitucionalidad sin exponer su duda razonable, ya que como se visualiza en el análisis de nuestra sentencia, no existe la remisión de los preceptos claros y precisos que necesitan de la interpretación de la Corte Constitucional por parte de los jueces, sin embargo, esta lo realiza, ¿sí? Así también se visualiza, por el contrario, un proceder contrario de jueces pasivos, no comprometidos con la protección de derechos, que desatienden la resolución de la causa sin un legítimo motivo constitucional. Otro punto a tomar en cuenta para que una consulta de norma dentro del control concreto de constitucionalidad pueda considerarse motivada es que conste de una identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos. Esto quiere decir que la tarea de los jueces que elevan a consulta ciertas normas a la Corte Constitucional no estará reducida únicamente a una identificación del precepto normativo que se cree contrario a la Constitución. ¿Pero qué queremos decir con esto? La Corte Constitucional, en el caso que se ha puesto de ejemplo, menciona en su análisis que es necesario que los jueces que solicitan el control en la consulta no se limiten únicamente a decir este artículo es contrario a la Constitución, sino que mencionen el por qué la aplicación de dicho artículo va a constituir en una violación de los principios o reglas constitucionales. En este sentido, en la sentencia del control concreto realizado, la Corte menciona la necesidad de que los jueces de alzada motiven y que tengan en cuenta su deber de motivación, tal y como lo sabemos en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República, se obliga a todos los poderes públicos y a los operadores a motivar sus decisiones, lo cual conlleva una exposición de las circunstancias, razones y justificaciones por las cuales dichos enunciados se consideren contrarios a la norma suprema.
Esto de aquí se puede observar y de hecho constituye jurisprudencia en nuestro país al momento en que la Corte Constitucional en la sentencia número 00914-CC menciona que la motivación siempre constará de 3 requisitos: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Por tal razón, la consulta que se presenta en este ejemplo no cumple con requisitos del artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que en ningún momento se establece de modo claro y expreso cuál es la norma que se considera inconstitucional o cuáles son los principios y derechos que se vulneran. Y peor, tampoco motiva adecuadamente las razones fácticas y jurídicas por las cuales existiría una posible inconstitucionalidad. He ahí la importancia de esta sentencia para las futuras consultas que se eleven a la Corte Constitucional. Al hablar de la explicación y fundamentación de la relevancia de la norma puesta en duda respecto de la decisión de un caso concreto, es necesario mencionar que en un proceso no solo es necesario enunciar los artículos de algún cuerpo normativo, es de vital importancia destacar y señalar las razones por las cuales se aplica dicha norma puntualmente en un caso específico. En el artículo 428 de la Constitución de la República exige a los jueces, en caso de considerar que una norma jurídica es contraria a una norma fundamental y que ha sido invocada dentro de un proceso judicial, a consultar al máximo órgano de control de interpretación y administración de justicia en materia constitucional a fin de que éste resuelva la contradicción. Este tipo de control precisamente se denomina control constitucional concentrado o concreto porque es la Corte Constitucional quien decidirá si existe o no una contradicción con la norma supralegal a fin de garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los preceptos judiciales. Este control constitucional normativo es ex post, ya que el precepto normativo cuestionado es evidentemente se encuentra vigente, aunque resulte contrario a la Constitución, y su consulta pueda realizarse en cualquier momento y en cualquier tipo de proceso, que se siga ante la justicia ordinaria, resolviéndose la antinomia en una sentencia. Una vez realizado el análisis constitucional, la Corte resuelve de la siguiente manera. Expresa que existe recurrencia de problemas en la presentación de consultas sobre la constitucionalidad de normas en el control concreto por parte de los jueces, y dado que el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional incorpora la figura de la duda razonable y motivada, como requisito es obligatorio de la Corte dotar de contenido ese requisito legal para así garantizar su adecuada comprensión y evitar dilaciones innecesarias en la administración de justicia. Por esto, en la presente sentencia, desarrolló los criterios que deben ser observados por los jueces al momento de elevar una consulta de norma, dentro del control concreto. Al respecto, la Corte Constitucional expresa y dispuso lo siguiente. La consulta de norma afectada dentro del control concreto de constitucionalidad deberá contener: 1. Identificación del enunciado normativo pertinente cuya constitucionalidad se consulta. 2. Identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos y las circunstancias, motivos y razones por las cuales dichos principios resultan infringidos. 3. La explicación y fundamentación clara y precisa de la relevancia de las disposiciones normativas cuya constitucionalidad se consulta. Y por último, las consultas de normas efectuadas dentro del control concreto de constitucionalidad propuestas ante la Corte Constitucional serán conocidas por la Sala de Admisión, la cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos expuestos en el punto 2 de la presente sentencia, que es la identificación de los principios o reglas constitucionales que se presumen infringidos. La sala se pronunciará en el marco de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento de Sustanciación del Proceso de Competencia de la Corte Constitucional. Muchas gracias, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este video sirva de gran aporte a la academia y nos sirva para seguir forjando nuestro aprendizaje. Suscríbanse y denle like.